Hubo un proyecto de ley tan extraño que el Congreso estuvo a punto de aprobar. En los próximos minutos te contaré, en orden claro y sencillo, cómo nació esa idea, quién la impulsó, qué proponía exactamente y por qué casi llega a convertirse en ley. Un proyecto de ley es simplemente una propuesta para crear una regla nueva. Piensa en ello como cuando en casa alguien sugiere una norma que todos tendrían que seguir, pero a escala nacional. Verás documentos, declaraciones y debates, y entenderás por qué algunas propuestas que parecen de broma llegaron tan lejos, desde apoyos inesperados hasta votos que se decidieron por un detalle ridículo. Te daré ejemplos fáciles, fechas clave y anécdotas curiosas, con un toque de humor, para que quede claro cómo funcionó el proceso y qué habría cambiado si se hubiera aprobado. Quédate para descubrir no solo la historia más rara del Congreso, sino también lecciones prácticas sobre cómo las leyes nacen, casi siempre por casualidad y a veces por absurdo. Contexto histórico y político. La construcción institucional de Estados Unidos favorece que ideas extrañas lleguen a la mesa. El Congreso es bicameral y cada cámara tiene reglas y dinámicas distintas, lo que crea espacios donde proyectos inusuales pueden florecer. El diseño federalista hace que los representantes y senadores respondan tanto a intereses nacionales como a demandas locales. Por eso hay una constante tensión entre lo que beneficia a todo el país y lo que trae dinero o prestigio a una ciudad o estado. Esa dualidad, junto con comités poderosos que filtran los temas y el papel de la mayoría en la Cámara frente al poder de bloqueo que puede ejercer una minoría en el Senado, explica por qué a veces pasan propuestas que a simple vista parecen extrañas. A lo largo del tiempo, las prácticas del Congreso han cambiado, pero dos herramientas han permanecido útiles para introducir medidas raras: las partidas especiales, los llamados earmarks, y los riders, es decir, adjuntos a proyectos mayores. Cuando un legislador consigue que se incluya una pequeña obra local dentro de un gran paquete de gasto, la probabilidad de aprobación sube mucho. Un ejemplo claro y concreto fue el llamado Bridge to Nowhere, el puente propuesto para conectar una isla de Alaska. Fue un proyecto local que viajó pegado a asignaciones presupuestarias y que se convirtió en símbolo de cómo un interés reducido puede casi obtener millones de dólares si se negocia bien. En décadas más recientes, la dinámica partidista y las reglas del Senado también han sido factores decisivos. La existencia del filibuster implica que muchos asuntos requieren una mayoría supernumeraria para avanzar. Eso obliga a negociar y, a veces, a aceptar concesiones extrañas para reunir suficientes votos. Asimismo, la práctica de aprobar cosas por consentimiento unánime o por voto rápido en paquetes largos facilita que propuestas inusuales se cuelen sin debate público amplio. Mientras tanto, grupos de presión y lobbies mueven prioridades y presionan por proyectos muy concretos, lo que no es necesariamente ilegal, pero sí provoca resultados curiosos. Pagar por una carretera en una región remota a cambio del apoyo en otra ley es, en esencia, intercambio político. El contexto mediático y la opinión pública completan el cuadro. Propuestas que nacen en comités cerrados o como pequeñas cláusulas dentro de grandes leyes suelen sobrevivir hasta que alguien las denuncia y las convierte en noticia. Algunas desaparecen a la luz del escrutinio, otras se retiran por vergüenza y unas pocas casi se aprueban por el simple desgaste del proceso legislativo. El fenómeno del logrojin, votar una medida ajena a cambio de que te voten la propia, sigue vigente y funciona como trueque político. El senador aprueba tu muelle, tú apruebas su subvención agrícola. Al final, la mezcla de diseño institucional, prácticas legislativas, intereses locales y negociación intensa explica por qué el Congreso puede producir, de vez en cuando, propuestas que parecen sacadas de una comedia política. Antecedentes que dieron origen al proyecto. Un hecho claro es que casi siempre hay un detonante concreto, un problema local, una imagen poderosa en los medios o una demanda de un grupo organizado que convierte una inquietud menor en asunto nacional. Por ejemplo, la preocupación pública por la violencia llevó a debates intensos sobre armas tras tragedias muy visibles, y la alarma moral sobre los cómics, propagada por críticos y periodistas, impulsó intentos de regulación que hoy parecen extraños. A veces es una sola noticia la que prende la mecha. Luego aparecen los intereses organizados que huelen oportunidad. Grupos de presión con recursos y redes influyentes presionan para traducir quejas en texto legal. El lobby puede proponer lenguaje específico, financiar campañas de apoyo y dar datos selectivos para convencer a legisladores. No es raro que una organización pequeña pero bien conectada parezca gigante. Eso explica por qué una idea marginal puede escalar. También importa la manera en que funciona el proceso legislativo. Los proyectos no nacen en la sala plena sino en comités, y allí se mezclan prioridades. Se utilizan enmiendas y riders para incorporar medidas a leyes más grandes que deben aprobarse sí o sí. Imagínalo como poner un condimento raro en una cazuela que ya se cocina. Si la cazuela sale adelante, el condimento viaja con ella. A menudo lo que parecía una propuesta absurda llega al borde de la aprobación por estas maniobras técnicas. Además, la coyuntura política y la estrategia partidaria juegan un papel clave. Cuando un partido busca movilizar su base o distraer de otro escándalo, puede impulsar iniciativas llamativas, aunque poco practicables.
Los medios intensifican el efecto. Una historia viral obliga a reaccionar rápido y sin demasiado análisis, y así surgen proyectos redactados a toda prisa. El resultado es una cadena: incidente público, presión organizada, redacción apresurada y uso táctico del procedimiento legislativo, y así, una propuesta insólita puede casi convertirse en ley. El autor y sus motivaciones. Suele tratarse de un legislador que, por una razón u otra, tiene una conexión muy personal con la idea. Puede ser un representante local que responde a una queja de su distrito, un senador con una convicción ideológica fuerte o incluso alguien que busca destacar en el escenario nacional. Algunos vienen de distritos rurales donde una sola historia, como la de un granjero que se sintió ignorado, puede convertirse en el germen de una propuesta. Otros provienen de áreas urbanas con grupos de interés muy organizados y vocales que empujan a su representante a actuar. En muchos casos la motivación es práctica y sencilla. El autor quiere resolver un problema concreto que ha visto en su comunidad. Un ejemplo cotidiano sería un concejal que presenta una iniciativa extraña porque un negocio local está sufriendo por una norma absurda. La ley propuesta no pretende cambiar el mundo entero, sino arreglar una situación irritante para vecinos y votantes. A veces la motivación es simbólica: declarar algo oficial, para honrar una tradición local o para enviar un mensaje cultural. Es política en su núcleo, pero de una manera muy cercana y concreta. También hay motivaciones tácticas. Algunos legisladores usan proyectos inusuales como herramienta para atraer atención mediática, probar reacciones públicas o poner en evidencia fallos de otras leyes. Esto puede ser parte de una estrategia más amplia: presentar una propuesta llamativa que provoque debate y así subir en las encuestas o presionar a colegas. Otras veces el propósito es más técnico: buscar un vehículo legislativo para introducir cambios menores, y la rareza aparente nace de combinaciones poco ortodoxas entre temas. No se puede olvidar la influencia de grupos externos. Organizaciones, cámaras de comercio o activistas con objetivos muy particulares pueden empujar a un representante a patrocinar algo que, visto desde fuera, parece extravagante. Un grupo local que defiende una tradición culinaria o una pequeña industria tiene poder real para motivar a un congresista preocupado por su base electoral. También hay anécdotas divertidas: una propuesta que nació porque un ciudadano famoso en la comunidad insistió en que su mascota debía tener reconocimiento legal. Suena raro, pero ilustra cómo una historia personal puede detonarlo todo. Finalmente, la mezcla de ambición personal y sentido del deber es habitual. Algunos autores actúan movidos por convicciones profundas, y otros por la oportunidad de hacerse un nombre. Pese a esa diversidad, se repite un patrón claro: la génesis de estos proyectos es casi siempre humana: una queja, una causa sentimental, una estrategia política, y no un capricho ajeno a contexto. En resumen, detrás del papel de un proyecto extraño suele haber una persona con razones comprensibles, aunque a veces el resultado sea tan inesperado que provoca risas en los pasillos del Congreso. Objetivos declarados y metas oficiales. Los promotores sostenían que el propósito principal era proteger a comunidades vulnerables mediante reglas claras y enforcement más estricto, y presentaban el texto como una solución directa a problemas que, según ellos, afectaban la seguridad pública. Explicaban que ciertas prácticas o actividades serían reguladas para reducir riesgos cotidianos. Por ejemplo, argumentaban que la intervención permitiría evitar accidentes en zonas rurales y proteger infraestructuras pequeñas como puentes y caminos locales. En términos sencillos, si algo representaba un peligro frecuente, la ley pretendía poner límites, responsabilidades y sanciones para quienes no cuidaran de ello. Corto y directo. También se anunciaron metas económicas. Se afirmaba que la iniciativa generaría empleo local y dinamizaría mercados específicos, sobre todo en áreas donde proyectos gubernamentales suelen traer contratos y compras públicas. Los discursos de apoyo decían que la inversión en cumplimiento y supervisión crearía puestos de trabajo: inspectores, técnicos, contratistas, algo similar a lo que ocurre cuando se arreglan carreteras o se modernizan instalaciones municipales. Además, se vendía la idea de que la carga administrativa se simplificaría gracias a normas unificadas. En la práctica, prometían menos papeleo para pequeñas empresas y menos tiempos de espera para permisos. Suena bien, pero en la política nada es gratis. La narrativa oficial incluyó objetivos culturales y científicos, presentados con tono solemne. Se aseguraba que la ley protegería ciertas tradiciones comunitarias y, al mismo tiempo, financiaría estudios y centros de investigación para evaluar impactos sociales y ambientales. Para explicarlo con claridad, los patrocinadores decían que, además de regular, la norma permitiría estudiar sus efectos con entrevistas a vecinos y análisis en universidades, lo que justificaría medidas futuras basadas en evidencia. Un ejemplo práctico que solían citar era la creación de comités locales que recopilarían datos y propondrían ajustes, un mecanismo simple y comprensible para quienes prefieren soluciones basadas en números y testimonios. En cuanto a metas operativas y rendición de cuentas, el texto oficial contenía compromisos sobre monitoreo y evaluación.
Preveía informes periódicos dirigidos a organismos administrativos y al propio Congreso, auditorías por terceros y indicadores claros, aunque sin cifras fijadas en el borrador base, para valorar si las medidas cumplían su objetivo. Los proponentes hablaban de plazos para revisar resultados y de la posibilidad de corregir rutas mediante enmiendas. Pequeña garantía administrativa, no precisamente emocionante, pero necesaria. Con el paso de las negociaciones, los objetivos declarados se volvieron más amplios y, a veces, contradictorios. Lo que en un inicio se describió como una intervención técnica terminó incluyendo promesas de desarrollo local, protección cultural y fomento científico. Así que, al final, la lista de metas parecía cubrirlo todo: seguridad, trabajo, identidad y conocimiento. Y aunque los patrocinadores insistían en que todo eso era coherente, críticos y vecinos señalaban que muchas de esas metas eran vagamente formuladas y dependían de futuros reglamentos. Un giro casi cómico, una ley que prometía resolver un montón de cosas, como un paquete de soluciones universales, y como siempre, la claridad en los objetivos es lo que permite juzgar si una propuesta sirve realmente. Provisiones más extrañas y sorprendentes. En muchos grandes proyectos de ley se cuelan cláusulas que nada tienen que ver con el asunto principal, y algunas de esas cláusulas resultan tan curiosas que parecen sacadas de una película. Un ejemplo muy conocido fue el famoso puente a ninguna parte, una partida presupuestaria destinada a construir un puente que conectara una pequeña isla con una población reducida. La idea básica es simple: pagar por una infraestructura enorme para servir a muy poca gente, y eso provocó burlas y protestas porque parecía gasto innecesario para un lugar casi deshabitado. Para entenderlo en la vida real, imagina que aprueban dinero público para construir una carretera de 10 carriles hacia el único bar que abre los fines de semana. Ridículo, pero pasó. Otros textos legislativos introducen concesiones locales llamadas favoritos, que benefician a un estado o a un legislador en particular. Hubo cláusulas que aseguraban dinero extra para servicios sanitarios de un estado a cambio del voto de su representante. En la práctica eso funciona como un intercambio político: apoyo al proyecto a cambio de fondos para hospitales o programas estatales. Es como si, en una junta de vecinos, alguien aceptara comprar la piscina comunitaria solo si le arreglaban antes el jardín de su casa. Estos arreglos a veces llevan apodos humorísticos que resumen el trato en una frase corta. También han aparecido provisiones técnicas o administrativas que parecen triviales pero tienen efectos prácticos sorprendentes. Un ejemplo real es la venta de reservas federales de un recurso poco pensado para la política cotidiana: el helio. Ese gas no solo sirve para globos en fiestas, es crucial en equipos médicos como las máquinas de resonancia magnética. Vender la Reserva Federal sin un plan claro de suministro puede generar escasez y problemas para hospitales, algo que pocos asocian con un trámite legislativo. En términos cotidianos, es como regalar el depósito de agua del barrio sin avisar al centro de salud que depende de él. Hay también las cláusulas tipo "nombra este edificio" o "exime a esta empresa", que suenan casi ceremoniales pero terminan siendo relevantes. Nombrar oficinas postales o edificios públicos suele ser una forma de reconocimiento local que se introduce en leyes mayores sin discusión amplia. Es una cortesía que llena páginas pero no cambia políticas. Por otro lado, exenciones puntuales para empresas o proyectos concretos pueden suspender normas ambientales o laborales para un caso aislado, lo que en la práctica equivale a crear una regla especial para un actor específico. Un símil sencillo: permitirle a un invitado romper las normas de la casa porque es un amigo, mientras los demás visitantes sí las cumplen. Finalmente, la mecánica importa. Muchas de estas rarezas sobreviven porque se esconden como riders o adiciones tardías al texto principal y pasan desapercibidas hasta que alguien las detecta. Primero se introduce la cláusula, luego pasa por comisiones, después llega la sorpresa pública y, a veces, la eliminación tras el escándalo. Es un proceso que, en la vida real, recuerda enviar un regalo dentro de una caja de otra cosa. Lo abres y encuentras algo que no esperabas. Y eso, más que la intención original de la ley, suele ser lo que provoca los titulares y las bromas en redes sociales. Lenguaje legal confuso y contradicciones. Los proyectos de ley con lenguaje impreciso suelen crear más problemas que soluciones, y ese fue uno de los núcleos del conflicto en el texto en cuestión. A menudo aparecen palabras abiertas como razonable, adecuado o servicio esencial, sin una definición precisa, lo que deja a jueces, inspectores y ciudadanos interpretando por su cuenta. Un término tan simple como persona puede ser fuente de dudas. Incluye empresas, organizaciones sin fines de lucro, robots. Esto no es teoría. En la práctica, la falta de definición obliga a que cada caso termine en discusión. Es frustrante y, a veces, cómico. Durante la elaboración del borrador y las subsiguientes enmiendas se multiplican las contradicciones. Primero se redacta una regla general, luego se introduce una excepción enmendada por un miembro preocupado por un grupo específico, más tarde otra enmienda añade una condición que entra en conflicto con la excepción anterior.
El resultado es un texto que se lee como si varias personas hubieran escrito versiones distintas del mismo cuento. Además, las remisiones cruzadas entre secciones complican más las cosas. Cuando una cláusula remite a otra que usa términos distintos, el lector queda en un laberinto. Como consecuencia práctica, las entidades afectadas no saben cómo cumplir. Un pequeño negocio puede dudar si su actividad queda prohibida o simplemente regulada, lo que frena inversiones y genera trámites innecesarios. Los aplicadores de la ley, inspectores, policía, agencias administrativas, se enfrentan al mismo lío y terminan variando la interpretación de un lugar a otro. Eso provoca inseguridad jurídica. Los tribunales, por su parte, terminan jugando a los árbitros de reacción en vez de aplicar una norma clara. En la vida real esto equivale a recibir instrucciones para montar un mueble donde una página dice, usar tornillo A, y la siguiente habla de, tornillo B, nadie sabe cuál usar sin perder tiempo. Para evitar estas trampas hay soluciones prácticas y sencillas que cualquier oficina legislativa puede aplicar. Definir claramente cada término clave, revisar que las enmiendas no contradigan reglas previas, evitar remisiones innecesarias, y someter el texto a pruebas de lectura por personas ajenas al equipo técnico. También ayuda a incluir ejemplos concretos dentro del propio texto para ilustrar la aplicación, sin convertir la ley en novela. En resumen, claridad, consistencia y sentido común. Eso y menos juegos de tiro al blanco con las palabras. Reacciones de la prensa y caricaturas públicas. Los periódicos convirtieron la propuesta en portada casi de inmediato, algunos con indignación y otros con una mezcla de sarcasmo y sensacionalismo. Unos diarios publicaron editoriales severos que desmenuzaban los argumentos legales y políticos, mientras que otros optaron por titulares llamativos para atraer lectores. Periódicos conocidos por su estilo sensacionalista aprovecharon la oportunidad para exagerar los puntos más pintorescos, y en las columnas de opinión se alternaron la burla y la condena. Así, el debate público se volvió tanto intelectual como teatral. Las caricaturas públicas hicieron el resto. Dibujantes famosos utilizaron símbolos fáciles de reconocer, un klesam, el elefante y el burro, la figura del ciudadano corriente, para explicar, satirizar y ridiculizar la medida. Thomas Nast, por ejemplo, usó animales y escenas grotescas para exponer la corrupción política y popularizó imágenes que la gente recordaba sin leer el texto. Revistas ilustradas como Pack y Harper's Weekly publicaban litografías a color que convertían argumentos complejos en una sola escena cómica, con rótulos claros y metáforas visuales que cualquiera podía entender. Primero vino la caricatura del día, después, la serie semanal que insistía en la ridiculez del proyecto. Ese ritmo marcó la cronología típica, reacción inmediata en portada y en caricatura, desarrollo de una narrativa satírica en las semanas siguientes, y finalmente la consolidación de la imagen pública del proyecto como algo risible o peligroso. Los dibujantes repetían una idea hasta que se asentaba en la mente colectiva. Una vez que la burla arraigaba, los políticos empezaban a moverse a la defensiva. Es sencillo, cuando un proyecto se transforma en chiste, pocos legisladores quieren aparecer en la viñeta siguiente. Hoy la dinámica es parecida, aunque con nuevos actores. En vez de solo periódicos, influyen memes, programas satíricos y portales de humor como The Onion. Las caricaturas siguen siendo importantes y ahora conviven con GIFs y videos breves. Un cómico en un late night puede resumir una propuesta en 2 minutos y saltar a millones de espectadores. Una viñeta mordaz en papel ecológico sigue siendo poderosa, pero la velocidad es otra. Y al final, la lección permanece. Un buen chiste gráfico puede explicar por qué una idea es mala, y si además hace reír, muchas veces la política decide que no vale la pena insistir. Testimonios, lobby y presiones detrás de cámara. En el proceso legislativo hay audiencias públicas donde se recogen testimonios de todo tipo, expertos técnicos, ciudadanos afectados, representantes de empresas y, a veces, lobistas que actúan como si fueran académicos independientes. Esos testimonios sirven para crear una narrativa oficial que los medios y los legisladores pueden citar. En la práctica, no todos llegan de forma espontánea, con frecuencia vienen acompañados de resúmenes escritos, presentaciones preparadas y hojas de datos que resaltan justo lo que conviene a quien paga la comparecencia. Un ejemplo conocido en términos generales es cuando industrias han financiado estudios que luego se utilizan en audiencias para sembrar dudas sobre riesgos o para enfatizar beneficios, explicado con palabras simples. Si paga la orquesta, suena la canción que quieres. Los lobistas son profesionales cuya tarea es influir en la redacción y la votación de las leyes. Trabajan en empresas, asociaciones comerciales y despachos de abogados, y se reúnen constantemente con asesores y miembros del Congreso para explicar, pulir y a menudo proponer cambios a los textos. Aportan datos, modelos económicos y hasta borradores de enmiendas. Muchas veces, además, organizan eventos, cenas y encuentros informales donde el café se acompaña de argumentos y tarjetas de contacto.
También usan comités de acción política, PACs, para canalizar apoyo financiero a campañas. Dicho en términos sencillos, es una forma organizada de mostrar y mover músculo político sin que siempre se vea la cadena entera. Detrás de cámaras aparecen presiones menos públicas, llamadas telefónicas, reuniones privadas y avisos sobre consecuencias económicas si un proyecto se aprueba en cierta forma. Existe el fenómeno conocido como puerta giratoria. Personas que han trabajado en oficinas públicas pasan a ser lobistas y viceversa, lo que facilita el acceso y el conocimiento íntimo del proceso. Los grupos interesados también recurren a estrategias de opinión pública, como columnas en periódicos, encuestas favorables y campañas en redes sociales. A veces esos movimientos se perciben como espontáneos, pero en realidad son coordinados. En lenguaje coloquial se les llama astroturfing, que es una simulación de apoyo ciudadano cuando en realidad hay detrás una organización pagada. Si seguimos la secuencia, primero llegan los testimonios públicos que crean legitimidad, luego se intensifican las reuniones privadas y finalmente aparecen las presiones directas sobre votos clave, cuando los cambios en los textos se deciden en los pasillos. Para entender quién empuja que conviene mirar tres cosas: quién financia los estudios citados, qué grupos han pedido reuniones con los legisladores y qué enmiendas aparecen de última hora. Datos públicos como registros del OI, declaraciones de conflicto de interés y notas del comité ayuda. Y una recomendación práctica: leer los resúmenes de testimonios con curiosidad, porque muchas veces son más un libreto que una confesión. Además, si algo suena demasiado perfecto, probablemente alguien estuvo repasando la letra antes del show. Un giro final: la política puede ser drama y comedia al mismo tiempo, pero al menos con información se reduce la parte de misterio. Debates en comisiones y momentos virales. Las audiencias en comisiones son el primer gran escenario donde se disecciona una iniciativa, se cita a expertos y afectados, se presentan pruebas y se discuten en voz alta las partes controversiales antes de que el proyecto llegue al pleno. Primero viene la audiencia pública, luego el intercambio de preguntas y respuestas y, finalmente, la sesión de markup, donde se redactan en detalle las enmiendas y se vota si el texto avanza. Es un proceso técnico y, a la vez, muy humano. Mucha gente se juega la reputación en esos minutos. A veces un solo testimonio convierte lo técnico en viral. Un ejemplo claro es cuando ejecutivos y testigos, frente a las cámaras y micrófonos, sueltan frases inesperadas que la prensa y las redes repiten sin descanso. El CEO de una gran petrolera dijo en una audiencia famosa: "I want my life back", frase que fue recortada y transformada en meme. La imagen pública de la compañía quedó marcada por ese momento, más que por argumentos técnicos. Las palabras simples calan mucho más rápido que los párrafos de ley. Otro caso conocido es el de los jefes de grandes plataformas tecnológicas cuando comparecen ante comisiones por temas de privacidad y desinformación. Videos cortos con repeticiones de respuestas como "no lo sé" o "no recuerdo" se comparten en bucle y definen la narrativa pública. Un clip viral puede reducir a un par de segundos lo que horas de debate intentaron explicar. Así, lo que se buscaba aclarar termina agravando la sospecha pública y presionando a legisladores para endurecer o desechar propuestas. La cronología casi siempre es la misma: presentación en comisiones, intervención viral, amplificación en redes, presión ciudadana y ajuste del texto o retirada. En ese recorrido, la presencia de cámaras y la cobertura en tiempo real cambian las reglas. Hay menos espacio para respuestas largas y matices, se premian frases cortas y contundentes. Además, los equipos de comunicación aprenden rápido a recortar y compartir el fragmento que mejor sirve a su campaña, por eso los testigos suelen ensayar hasta el gesto. En la práctica, las comisiones pueden transformar un proyecto extraño en una preocupación nacional por un simple clip. Los legisladores conscientes preparan a sus testigos con ejemplos claros y respuestas directas, porque saben que una frase desafortunada tiene más alcance que un informe técnico. Y sí, un poco de sentido del humor ayuda, mejor una sonrisa ensayada que una declaración que termine en título de meme. Enmiendas ridículas e intentos de suavizar. Los grandes paquetes de leyes a menudo terminan inflados con enmiendas que nada tienen que ver con el tema principal, y así nacen algunas de las adiciones más ridículas. Un ejemplo famoso son las llamadas maniobras para asegurar votos. Un legislador promete apoyar un proyecto si se le incluye un beneficio claro para su estado o distrito, como dinero extra para programas de salud o una obra pública local. Esto se conoce en política como logrollín o intercambio de favores. En la práctica parece más un trueque que una discusión sobre políticas públicas. Un senador pide una carretera, otro quiere fondos para un hospital. Al final, la ley principal queda cubierta por una capa de demandas locales, como si fuera un pastel al que cada uno añade su guinda. Algunas enmiendas llaman la atención por lo absurdas que resultan fuera de contexto. La famosa etiqueta "Bridge to Nowhere" surgió porque se intentó insertar financiación para un puente que conectaba una isla con muy pocos habitantes a la red principal. La idea fue presentada como crear empleo y mejorar la infraestructura, pero para mucha gente sonó a gasto innecesario.
Otro caso real fueron acuerdos conocidos popularmente por nombres como Cornhusker Kickback o Louisiana Purchase, apodos usados en los medios cuando ciertos cargos federales o reembolsos fueron ajustados para conseguir el voto de congresistas específicos. Esos términos son ejemplos claros de cómo arreglos puntuales pueden dar la impresión de compras políticas, promesas a cambio de apoyo. También aparecen enmiendas diseñadas para suavizar objeciones éticas o ideológicas. Fue el caso de enmiendas que limitaban o aclaraban el alcance de financiamiento en asuntos controvertidos, por ejemplo, fijando barreras para el uso de fondos públicos en ciertas prácticas médicas. En ocasiones se introducen salvaguardas aparentes para tranquilizar a legisladores reticentes, otras veces funcionan como concesiones explícitas para que alguien cambie su voto negativo por uno favorable. La jugada es práctica, se intenta convertir un no seguro en un sí dudoso, mediante concesiones puntuales que muchas veces satisfacen intereses locales más que objetivos de política general. No faltan enmiendas que parecen hechas para distraer o para hacer reír, desde renombrar oficinas postales en honor a personajes locales hasta insertar disposiciones con requisitos curiosos que no afectan al núcleo del proyecto. Los críticos suelen usar el humor para denunciar estas maniobras, comparan a los legisladores con chefs que, al ver que la receta no funciona, añaden ingredientes extra hasta que nadie reconoce el platillo original. Al final, la cronología habitual es clara: propuesta principal, aparición de resistencias, oferta de enmiendas o regalos políticos, negociación y, en algunos casos, retirada de las concesiones por la presión pública. Todo esto demuestra que, aunque las enmiendas ridículas puedan parecer mera anécdota, muchas veces son la moneda que mueve la política legislativa. Votos clave y aliados inesperados. En el Senado, alcanzar los 60 votos necesarios para romper un filibuster convierte a unos pocos legisladores en el centro del tablero. Su apoyo puede ser la diferencia entre que una iniciativa avance o quede estancada. En la Cámara de Representantes, donde la mayoría simple manda, sigue habiendo bloques decisivos, miembros moderados de ambos partidos, representantes de distritos con intereses mixtos y líderes de comités que controlan el calendario. Los jefes de filas no siempre pueden imponer el camino y por eso se buscan esos votos pivote con insistencia. Esa dinámica explica por qué una propuesta que parece extraña en público puede sobrevivir hasta la recta final, porque alguien con poder de veto ve una ventaja local o ideológica. Las alianzas inesperadas suelen nacer de intereses concretos y no de afinidades políticas puras. Empresas tecnológicas, por ejemplo, han apoyado reformas migratorias y cambios regulatorios cuando ven que les beneficia atraer talento. Mientras tanto, cámaras de comercio han respaldado medidas que tradicionalmente defenderían grupos más próximos a la derecha. En otro plano, organizaciones civiles y sindicatos a veces se unen a un proyecto por cláusulas puntuales que benefician a sus afiliados, aunque rechacen el resto. Un caso clásico es cuando corporaciones y activistas sociales coinciden en defender derechos civiles por razones distintas, imagen pública de un lado y justicia social del otro. La cronología de cómo se ganan esos votos es casi siempre pragmática. Primero viene la evaluación: quién tiene presión del electorado, qué concesiones admite y qué oferta de compensación sería aceptable. Luego llegan las negociaciones, enmiendas específicas, inserciones presupuestarias o acuerdos para revisar la norma en el futuro. A veces se recurre a aproximaciones técnicas, como incluir un estudio obligatorio o una excepción para ciertos sectores, que suenan burocráticas pero desbloquean apoyos. Otra herramienta frecuente ha sido el uso de earmarks o asignaciones dirigidas, que reparte beneficios tangibles a distritos concretos, aunque controvertido, funciona para sumar votos. Lo curioso es que, por más absurdas que parezcan las combinaciones, suelen ser explicables con lógica local. Un congresista urbano puede votar a favor porque su distrito recibe financiación universitaria incluida en el texto. Un legislador rural, contrario a la idea general, cede porque su peaje recibe protección legal. Resultado: coaliciones extrañas donde conservadores y progresistas se miran de reojo pero aprietan la mano. Y al final, la política es eso, improbable, práctica y con momentos que, vistos desde fuera, parecen un culebrón. Un poco de humor ayuda. Nadie hubiera apostado a que un grupo de agricultores y una startup tecnológica discutirían el mismo artículo, pero así es la vida legislativa. Porque casi se aprobó. Factores determinantes. Muchos proyectos extraños llegan a estar peligrosamente cerca de convertirse en ley porque la maquinaria legislativa favorece los atajos y los acuerdos tácticos más que la claridad. El sistema de enmiendas permite pegar propuestas sorprendentes como adornos a leyes imprescindibles, por ejemplo a las cuentas de gasto que el país necesita aprobar sí o sí. Un caso famoso que ilustra esto es el episodio conocido como el puente hacia ninguna parte, que mostró cómo partidas locales y promesas de empleos pueden convertirse en monedas de cambio dentro de una ley mayor. La lección práctica: cuando algo viaja en el bolsillo de una ley grande, su posibilidad de salir adelante crece mucho. La táctica del logrollín, o intercambio de favores, empuja ideas extrañas hacia el umbral de aprobación.
Un legislador dice, te apoyo tu proyecto si tú apoyas el mío, y así se cocinan acuerdos que no necesariamente atienden al interés público general. Además, los proyectos complejos y extensos cansan a los votantes y a los propios representantes. El cansancio legislativo facilita que se voten paquetes enteros sin examinar cada cláusula. Resultado, lo raro se cuela. Es como comprar en una tienda de descuentos, muchas cosas entran en el carrito porque nadie revisó cada etiqueta. Los lobbies y los intereses locales también juegan un papel decisivo. Grupos con recursos concentran esfuerzos en cambiar palabras concretas del texto para obtener beneficios puntuales. Esos cambios a veces parecen absurdos desde fuera, pero son vitales para quien recibe el favor. Un ejemplo cercano a la vida diaria es cuando se busca incluir una asignación para una obra en una zona concreta que dará empleo durante la campaña electoral. La dinámica es simple y humana, promesas de inversión a cambio de votos. Y la prensa, que siempre sigue lo llamativo, puede distraer con otra noticia justo cuando el texto está siendo modificado. Finalmente, las reglas del Senado y de la Cámara favorecen el paso de iniciativas integradas si hay prisa o si existe el riesgo de paralizar servicios básicos. La cronología típica va así: se introduce el proyecto, pasa por comités, se añaden enmiendas y caben aíders, llega al pleno con a menudo poco tiempo para debate, y en la recta final muchas decisiones se toman en conferencia entre cámaras. Cada etapa ofrece una ventana para que lo extraño se incorpore. Si a esto se suma la apatía ciudadana y la sobrecarga informativa cotidiana, el escenario queda listo para que un proyecto insólito casi llegue a ser ley. Un poco de humor ayuda, es como dejar las llaves encima de la mesa en una casa donde todos son primos y nadie lee las instrucciones. El rechazo final y sus razones. El rechazo final ocurrió por una mezcla de razones prácticas, legales y políticas que, combinadas, resultaron letales para la propuesta. Primero, los problemas constitucionales saltaron a la vista. Expertos y abogados señalaron que varias cláusulas podían chocar con derechos protegidos por la Constitución, lo que habría abierto la puerta a demandas inmediatas y a una probable anulación judicial. En términos sencillos, introducir una ley que luego es suspendida por los tribunales no solo es caro, también deja a los políticos con la cara enrojecida. Un ejemplo real de cómo la amenaza de la Corte puede frenar una iniciativa es la enmienda propuesta contra la quema de banderas, la cual chocó con argumentos de libertad de expresión y nunca logró el apoyo suficiente para imponerse. Además, la aritmética legislativa no jugó a favor. Faltaron votos clave, legisladores moderados y algunos miembros del propio partido patrocinador cambiaron de postura en la recta final. A veces la razón es ideológica, otras veces es práctica. Por ejemplo, proyectos controvertidos suelen perder el apoyo de moderados cuando grupos empresariales advierten sobre costes económicos o impactos en empleos. El poder de los grupos de interés es tangible, lobbies con recursos y presencia mediática saben mover el pulso de comités y votaciones. Pensemos en la forma en que ciertas organizaciones han logrado frenar reformas completas solo con campañas de presión y anuncios masivos. La factibilidad administrativa también pesó mucho. Implementar esa ley habría exigido crear nuevas agencias, reglamentos complejos y gastos recurrentes sin financiación clara. Cuando inspectores y agencias ya sobrecargadas advierten que no pueden cumplir, los legisladores prudentes retroceden. Un ejemplo cotidiano: si una ciudad promete 100 policías nuevos pero no especifica cómo pagar sus uniformes ni su entrenamiento, la promesa se convierte en problema. Lo mismo pasó aquí, la ausencia de un plan operativo sólido convenció a varios indecisos de que la ley, en la práctica, sería un caos. No faltó la presión mediática y el ridículo público. Cuando los medios empezaron a destacar cláusulas bizarras o consecuencias absurdas, la opinión pública se volvió escéptica, la burla en programas y redes sociales hizo lo demás. El relato simplificado, esto obliga a X a hacer y de forma A, se viralizó y los representantes, temiendo impactos electorales, prefirieron desmarcarse. Finalmente, la combinación de riesgo judicial, pérdida de apoyos clave, objeciones por costos operativos y el descrédito público creó una tormenta perfecta. Resultado, el proyecto naufragó en la votación final, y muchos celebraron con alivio, mientras otros aprendieron que, en política, lo extraño suele ser el primer motivo para decir no. Consecuencias inmediatas para la legislación. El primer efecto tangible en la legislación suele ser la necesidad urgente de aclarar la redacción del texto propuesto. Los comités del Congreso convocan audiencias y piden explicaciones para evitar ambigüedades que puedan producir consecuencias no deseadas. Luego vienen las enmiendas, muchas enmiendas, algunas corrigen errores de forma, otras intentan rescatar la intención original y unas pocas son verdaderos caballos de Troya. Esa actividad frenética provoca que el calendario legislativo cambie de un día para otro. A continuación, los líderes parlamentarios trabajan en cálculos políticos y en estrategias procesales, como mociones para reconsiderar votos o acuerdos para posponer debates. En la práctica esto significa que proyectos que estaban en fila se retrasan y otras iniciativas menores avanzan con más rapidez.
A los diputados y senadores les llega una oleada de llamadas de grupos de interés y votantes, y la prioridad de la casa cambia según la presión recibida. En paralelo, los jefes de bancada emiten comunicados públicos para marcar posición y contener el daño político. Los organismos reguladores no se quedan al margen, suelen frenar decisiones pendientes hasta tener certeza sobre el futuro legal. Por ejemplo, un departamento encargado de normas ambientales puede aplazar guías o inspecciones relacionadas con el tema del proyecto hasta que la posibilidad de cambio legislativo desaparezca. Esto provoca que empresas, fundaciones y gobiernos estatales adopten una actitud de espera, no lanzan inversiones grandes ni cambian políticas internas hasta que todo sea claro. Los abogados, por su parte, empiezan a preparar posibles demandas o defensas, y los departamentos jurídicos internos actualizan sus matrices de riesgo. Además, la casi aprobación de un proyecto extraño impulsa la creación de legislación compensatoria o aclaratoria en cuestión de semanas. Los legisladores que se sintieron sorprendidos o preocupados por el texto suelen proponer medidas que limiten efectos indeseados o que definan mejor términos confusos. Estas respuestas rápidas ayudan a calmar a votantes y reguladores, pero también pueden crear leyes parcheadas que luego requieren revisión. Por cierto, el proceso puede parecer un poco caótico, nadie quiere quedar como el responsable del desastre, así que el humor del pasillo del Congreso se vuelve, a veces, tan negro como el café de medianoche. Lecciones aprendidas y reflexiones ciudadanas. El episodio dejó claro que muchas leyes extrañas avanzan por descuidos en la redacción y por la poca atención pública. Un párrafo ambiguo en el texto puede cambiar el sentido de una norma y eso fue lo que ocurrió. La mayoría de la gente leyó resúmenes o titulares, no el texto completo. Revisar palabra por palabra suena aburrido, pero a veces es lo único que evita sorpresas. Por ejemplo, vecinos que se reunieron en una biblioteca y compararon el resumen con el texto literal detectaron cláusulas que ampliaban competencias sin debate público. Eso bastó para encender la alarma local. Primero hubo confusión. Luego llegaron las preguntas. Después, la movilización ciudadana marcó la diferencia. La secuencia es sencilla y repetible: detectar, informar, actuar. Ir a una audiencia pública, enviar un correo electrónico al representante, o reunirse con 5 vecinos en una cafetería son acciones prácticas que cambian resultados. Un funcionario atiende más llamadas que correos electrónicos fríos. Y un grupo de gente persistente puede frenar incluso propuestas que parecían imbatibles. Los medios locales y los periodistas de investigación jugaron un papel clave. Cuando alguien traduce el lenguaje técnico a palabras cotidianas, se crea presión. Hay ejemplos cotidianos: un artículo aclaratorio en el periódico del barrio, un reportaje en la radio comunitaria, una columna de opinión escrita por un profesor de la universidad local. También sirve el humor: un meme bien pensado o un sketch en una función comunitaria pueden explicar mejor que una hoja de datos. La verificación de hechos evita pánico innecesario. Preguntar a expertos y pedir explicaciones sencillas ayuda a separar lo urgente de lo sensacionalista. Ahora, las lecciones prácticas. Aprender a leer un proyecto por secciones, comparar versiones y prestar atención a las enmiendas es útil. Suscribirse a alertas legislativas en el sitio web del Parlamento Estatal o del Congreso local facilita estar al tanto sin perder hora. Participar en comités de barrio, hablar en audiencias públicas y coordinar con organizaciones cívicas multiplica la voz. No hace falta ser abogado, basta con curiosidad, persistencia y, a veces, traer café a la reunión. Finalmente, la reflexión ciudadana es clara: la democracia necesita vigilancia constante y pequeñas rutinas de participación. Cada persona puede contribuir con actos sencillos: leer con atención, pedir aclaraciones, educar a los vecinos y usar la información con responsabilidad. Si la ciudadanía aprende estas prácticas, las propuestas más extrañas tendrán menos posibilidad de avanzar sin debate. Y si todo falla, siempre quedará el recurso final: llamar a la vecina que sabe cómo organizar reuniones. Legado cultural, memes, libros y adaptaciones. Cuando el texto se filtró y la gente empezó a leerlo con incredulidad, la respuesta cultural fue casi inmediata: hashtags en X, galerías de memes en Reddit y cadenas de TikTok que reían de la literalidad de sus cláusulas. Algunos memes eran simples comparaciones, el fragmento más absurdo junto a la letra de una canción popular, o al manual de instrucciones de un electrodoméstico. Otros subieron el tono y crearon series de imágenes que contaban una historia, como si el proyecto de ley fuera un personaje más de una sitcom. Breve, directo y muy viral. A partir de esos primeros chistes llegaron piezas más largas y reflexivas. Columnas y crónicas recopilaron reacciones y se convirtieron en material para libros publicados por editoriales independientes. Hubo desde antologías de opinión hasta novelas satíricas que tomaron la idea central y las tiraron hasta lo ridículo para explorar sus implicaciones. También surgieron cómics y novelas gráficas que utilizaban el humor visual para explicar cláusulas absurdas a lectores jóvenes.
En las universidades se usó el caso en seminarios sobre comunicación política, no como curiosidad, sino como ejemplo práctico de cómo una propuesta puede desencadenar cultura popular. La adaptación cruzó medios sin mucha fricción. Podcast investigativos dedicaron series enteras a las audiencias y a los actores detrás del proyecto de ley, mezclando entrevistas con dramatizaciones sonoro. Pequeñas compañías de teatro montaron obras que parodiaban las audiencias legislativas, con diálogos sacados literalmente del texto. Productores de documentales independientes se interesaron también, cortos que combinaban imágenes de archivo, entrevistas y animación circularon por plataformas de video. Y los programas de humor nocturno no tardaron en convertir cláusulas en sketches que la gente compartía otra vez, cerrando el ciclo viral. Corto y contundente. Además, el fenómeno se trasladó a la calle y al merchandising, pegatinas con frases recortadas del proyecto, camisetas con ilustraciones que satirizaban a los promotores y carteles en manifestaciones creativas. Bibliotecas y centros culturales organizaron mesas redondas donde se contrastaban la respuesta popular con procesos legislativos formales, lo que ayudó a crear recursos educativos sobre civismo y crítica pública. El golpe de humor no quitó la seriedad del debate, al contrario, lo amplificó. Y así, entre risas y análisis, la propuesta dejó huellas que todavía se usan como ejemplo en clases y talleres. En resumen, este fue un proyecto de ley más extraño de lo que su nombre dejaba ver, propuesto, debatido y casi aprobado, porque mezclaba ideas fuera de lo común, errores de redacción y presiones políticas. Primero nació como una propuesta pequeña, luego ganó atención por sus cláusulas raras que parecían escritas por alguien con muchas imaginaciones y poca práctica legislativa, finalmente llegó a rozar la aprobación antes de que voces críticas y errores administrativos lo frenaran. Piensa en ello como una receta donde alguien puso demasiadas especias, al principio curioso, luego confuso, y al final todos dicen, mejor no. Si te sorprende que algo así casi pasó en la vida real, no eres el único. Imagina que una orden de tu ciudad permitiera plantar cactus en la acera o que alguien intentara regular qué tono de voz podemos usar en el metro. Suena a broma, pero casi se convierte en ley. Esa cercanía entre lo absurdo y lo legal es la lección. Las leyes nacen en papel, pero nos afectan a todos, y por eso es importante leer, preguntar y opinar. Si te gustó este repaso, comenta abajo cuál fue la parte que más te impactó o qué proyecto de ley extraño te gustaría que investiguemos. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Exploraremos otras leyes insólitas, las historias detrás de su creación y cómo cambiaron la vida cotidiana. Gracias por acompañarnos hasta aquí, nos vemos en la próxima historia sorprendente, y prometemos menos cactus legislativos.